Hola, se les saluda desde el canal Ordanitos Varios. Hoy vamos a hacer una fuente regulable de voltaje. Espero que estén bien y puedan aprender algo en este tutorial. Vamos a utilizar como simulador el que se llama LiveWire. Es bastante liviano y para este tutorial nos sirve muy bien. Es muy fácil la interfaz. Para mí es el más fácil que hay. La interfaz para conseguir los componentes y todo eso. Bueno, vamos a comenzar. En la parte de arriba vamos a insertar una batería. Es muy fácil este aparato. Abrimos aquí propiedades y aquí le subimos el valor. Vamos a ponerlo un máximo de 28 voltios. Aquí podemos cambiar si son kilovoltios, microvoltios. Vamos a ponerlo en nada, que sería 28. Aquí está la B, voltios. Ok, ahora vamos a insertar un switch. Tenemos acá, pulsamos, hacemos el cable. Ahora vamos a buscar un transistor. En este circuito vamos a utilizar o un NPN o un MOSFET canal N. Vamos a utilizar un NPN. Vamos a dejar, pulsamos allí, vamos a girarlo, aranje. Vamos a subir un poquito aquí así. Este va a ser el transistor que nos va a controlar el pase de corriente para esta zona, que es la que vamos a regular. Bueno, ya va. Vamos a cambiar esta batería. Vamos a eliminarla. Vamos a poner una fuente que sea, digamos, que la podemos regular. Eso sería input voltaje. Vamos a regular. También podemos poner un voltaje fijo, no importa. Pero bueno, yo quiero poner esta que es regulable. Regulable aquí, ¿no? Pero el circuito que es regular a su vez es el que vamos a hacer. Sea que esta parte la podemos regular o no. Lo importante es que vamos a hacer un circuito que del transistor para acá podamos regular el voltaje. Vamos a trabajar con corriente directa, corriente continua. Vamos a subir el voltaje de esta fuente. Propiedades, vamos a poner hasta 28. Ok, listo. Empatamos aquí. Este va a ser el transistor que va a controlar la corriente. Ponemos el tip 31. O bueno, si tenemos ya un Darlington también puede ser, pero yo solo voy a hacer acá. El Darlington quiere decir que voy a utilizar un transistor, uno más chiquito, para controlar la base de este grande. Entonces buscamos aquí un NPN igual, pero puede ser más que trabaje con menos amperaje. Lo ponemos aquí debajo, unimos la base del potente con el emisor del chiquito este. Vamos a buscar uno que sea 2N3904, y para alimentar la base de este la va a controlar el segundo transistor. Como la base es positiva, le ponemos una resistencia que baje un poquito el voltaje. Entra el colector, sale por el emisor a la base. Listo. Vamos a eliminar el nombre de este. Muy bien. A su vez vamos a buscar otra resistencia. Copiamos. Pegamos. Vamos a ponerla aquí abajito. Pero esta se va a alimentar del positivo directo. Y esta va aquí a la base. Esta resistencia vamos a ponerla de 4.7K. 4.7K. Listo. Con este Darlington vamos a controlar el paso de corriente de este lado de la fuente hacia este otro lado, que es donde vamos a regularla. Vamos a insertar un pasivo componente, un capacitor electrolítico. Lo dejamos de 100 microfaradios. Conectamos aquí positivo. Nos falta el negativo. El negativo vamos a utilizar de aquí ground, que sería tierra. También hace el trabajo negativo. Unimos aquí al negativo del condensador.
Bien, vamos a poner ahora una lámpara que es la que va a consumir el voltaje. Negativo, positivo, abrimos y vamos a poner de 24 voltios. Porque para que cuando demos bastante voltaje acá no se nos queme. Ponemos a correr el circuito, pasamos corriente y podemos subir y bajar el voltaje. Pero nosotros queremos en este circuito en vez de variar la corriente aquí, que es la que está en la fuente, vamos a variarla de aquí para este lado. La corriente que va del transistor para acá es la que vamos a variar. Independientemente de que esta varió o no, queremos en este tutorial mostrarle la corriente regulada del transistor hacia la derecha. ¿Qué necesitamos hacer ahora para regular la corriente del transistor para este lado? Vamos a primero meter aquí un measuring, un test point, que este es el que nos va a indicar el voltaje que hay de este lado. Corremos el programa, tenemos 16.89 voltios, que es casi el voltaje de la fuente. El que está entrando está saliendo, pero nosotros queremos variar el voltaje de este lado. ¿Cómo lo vamos a hacer? Bueno, necesitamos hacer algo. Necesitamos, por ejemplo, que cuando pasemos el switch, vamos a suponer que yo quiero que de este lado haya solamente 5 voltios, aunque aquí haya más. Entonces yo necesito que cuando llegue a 5 voltios de este lado se me apague este transistor, o este transistor se apague, porque a su vez este apaga el de arriba. Se apague el transistor para que corte la corriente y no siga subiendo el voltaje. Al apagarse el transistor no sube más de 5 voltios. Pero claro, al apagar el transistor se me apaga la lámpara. Yo necesito que esta lámpara se mantenga encendida, o lo que tenga de este lado, la carga. Entonces necesito otra vez que se vuelva a encender el transistor, y al encender el transistor vuelve a pasar la corriente. Pero cuando la corriente va subiendo y llegue a 5 voltios necesito que se vuelva a apagar. Entonces necesito ese switcheo. El transistor haga un switcheo, cuando llegue 5 voltios se apague. Cuando baje el voltaje menos de 5 necesitamos que se vuelva a activar. Cuando él se activa vuelve a pasar la corriente. Pero cuando llegue 5 voltios queremos que se apague. Y ahí se mantiene el voltaje. 5 voltios, puede ser 10, lo que yo quiera. Pero el trabajo es ese. Queremos que cuando llegue el voltaje deseado se apague el transistor. Cuando la carga disminuya, se trague todo el voltaje que quedó de este lado en el condensador, que bajó el voltaje, necesitamos que el transistor vuelva a encender. Entonces en ese apagado y switcheo, enciende y apaga, ahí es donde vamos a controlar el voltaje. Bueno, vamos a hacer ahora la parte que me va a hacer ese switcheo, que me va a controlar eso. Eso lo vamos a hacer con estos componentes. Necesitamos un potenciómetro. Vamos a ponerlo de 10K, no es necesario que sea de más. 10K. Entonces colocamos el potenciómetro, que va a ser el sensor que me va a indicar el voltaje que hay de este lado, que va a recoger la parte positiva, y necesitamos a su vez el otro punto a tierra. Aquí vamos a trabajar como un divisor de voltaje. Queremos probar para que ustedes vean que sí. Vamos a poner copio. Vamos a poner aquí este otro texto. Vamos a ponerlo aquí. Corremos el programa. Y según la graduación que yo le di aquí, si yo lo traigo más el voltaje, lo gradúo más hacia negativo. Vamos a poner aquí todo el voltaje aquí en la fuente. Mientras yo lo ponga más hacia negativo, baja el voltaje. Pero mientras lo gradúe más hacia positivo, sube el voltaje. Entonces yo subiré el voltaje o lo bajaré dependiendo de la graduación que le dé aquí. Aquí es donde yo voy a graduar el voltaje que quiero. Ponemos una resistencia. Listo. Ponemos aquí la resistencia. Listo. Un K. Y ahora ponemos un transistor, que es el que va a apagar este. Copio. Este es un igualito, un NPN. O sea, el emisor lo tiramos al negativo.
Necesitamos ahora otra resistencia. Copiar, pego. Vamos a ir a esta resistencia un poquito. Poner aquí. Entonces el negativo vendría por aquí. Cuando se activa el transistor, ese negativo viene por aquí, llega aquí a esta resistencia, y de la resistencia llega aquí. Pero para que esta resistencia, el negativo que viene por aquí, pueda apagarme pueda apagar la base del transistor, tiene que ser el 10% del valor de lo que tiene aquí esta resistencia. Y si aquí tenemos 4.7K, el 10% de esta sería 470. Puede ser menos, pero vamos a verlo en 470 ohmios. Quitamos esta acá y lo damos así, porque si esta resistencia opuesta es mayor, no apaga el transistor este. Por eso tiene que ser lo máximo el 10% de esta cantidad. Ahora vamos a bajar un poquito más esta resistencia aquí. Aquí me falta otra cosa. Aquí me falta el diodo Zener. El diodo Zener se coloca, sabemos, en polarizo opuesto. Aquí. Sin este Zener no nos trabaja el circuito. Vamos a ponerle aquí un diodo. El Zener va a ser de 3 voltios. Va a ser el mínimo voltaje de la fuente. Listo. Entonces, ¿cómo trabaja el circuito? Cuando aquí cuando aquí el positivo de la fuente pasa para este lado y vaya subiendo el voltaje, ese voltaje también va a venir, pasa por el potenciómetro, y ese positivo a su vez pasa por la resistencia y pasa a través del diodo Zener. Cuando el diodo Zener trabaja como una compuerta, cuando el voltaje lleve 3 voltios, él deja pasar la corriente, activa el transistor corta la corriente para que no suba más el voltaje aquí. Una vez que el voltaje se apaga también el positivo que viene para acá. Entonces ese positivo, como no hay, apaga este transistor, apagar este transistor, este conduce, cuando este conduzca pasa el voltaje, pero cuando el voltaje llegue al voltaje deseado que yo gradúo aquí, ese voltaje viene por aquí, pasa por el diodo Zener, activa este transistor que su trabajo es llevar una corriente negativa que apague este transistor. Entonces está en un switcheo, prende y apague. Vamos a activar el sistema. Ok, ponemos a correr el circuito. Aquí tenemos 5 voltios 89 y aquí tenemos 11. Aunque yo subo el voltaje de la fuente, aquí se va a mantener cerca de 6 voltios. Se mantiene cerca. ¿Por qué? Porque va a depender de la graduación que le dé este potenciómetro. Mire, si yo lo acerco hacia positivo, baja el voltaje aquí. $3.58. Apenas llega aquí en los 3 voltios, esos 3 voltios pasan por el Zener, porque el Zener va a activar cuando pasen 3 voltios, él deja pasar ese voltaje. Ese voltaje de 3 voltios activa el transistor se activa el negativo, ese negativo apaga el transistor y no va a dejar que pase más de 3 voltios, de 3.58 voltios. Vamos a subir el voltaje, activamos el circuito, el potenciómetro, llevarlo al negativo, aumenta el voltaje porque estamos haciendo que no se active este transistor. Para apagar estos dos transistores, bajo el voltaje, este lado, ve cómo bajo el voltaje, lo subo o lo bajo, subo o bajo el voltaje. Aquí ya tenemos la fuente regulable y para eso necesitamos entonces este Zener. Si yo quiero que el voltaje mínimo sea un poquito más de 4, tengo que agarrar este Zener y ponerlo, por ejemplo, de 4.7, por ejemplo. Ese sería el voltaje mínimo. Vamos a ver. Bueno, un poquitico más. 5.29. Ese es el voltaje mínimo, que va a depender del Zener. Vamos a poner Zener un poquito más bajo,
Vamos a ponerlo a 3.6. De 3.6 el mínimo es 420. Y aquí lo bajo y bajo el potenciómetro y me sube el voltaje. Bueno, hasta aquí el tutorial. Espero que les sirva de idea de cómo pueden hacer una fuente regulable básica. Voy a cambiar este transistor, voy a quitarlo, vamos a apagar, mejor dicho, eliminarlo, y vamos a poner un MOSFET a ver cómo trabaja. Ponemos un MOSFET canal N, siempre vamos a trabajar con canal N o NPN, pero no nos sirve PNP. Aranje, y vamos a poner el Z44. Delete. Vamos a ver cómo trabaja con el Z44. También trabaja. Lo bueno de este circuito que estos semiconductores, estos transistores no se maltratan, porque ellos trabajan que es como switcheo, no trabajan lo que llaman en la zona lineal, sino que o están encendidos o están apagados, o trabajan así, encendido y apagado. Espero que les pueda servir el tutorial, les dé idea de cómo pueden hacer su fuente. Pido que se puedan suscribir si no lo he hecho, y así puedan ver los siguientes videos que pueda subir. Nos estamos viendo, chao, que estén bien.